Flecha antigua. El tema hoy es muy importante porque vamos a compartirles una información que va a responder muchas preguntas sobre pues, el origen del todo, ¿no? Del universo, de la creación, de una manera inicial. Obviamente no va a ser todo va a ser pues una introducción, podríamos llamarle de esa forma. Y también vamos a obtener muchas respuestas sobre el origen del caos, el origen de la oscuridad, en qué punto de la existencia se generó lo que en el planeta Tierra conocemos como la maldad, como la parte negativa, de dónde surgió, cuándo surgió, cómo surgió. Y aquí vamos a obtener muchas respuestas a las inquietudes que sé que tienen, porque bueno, la vez pasada hablamos sobre razas extraterrenas, una fuerza negativa que cayó aquí, venimos hablando de ella hace bastante tiempo, lo que en el contacto pleiadiano se le llamó como la otra fuerza, y hoy vamos a conocer su origen, pero también vamos a conocer el origen luz, de forma, digamos, inicial, para que pues vayamos teniendo una idea, ¿no? De lo que es ese conocimiento que se trajo al planeta Tierra para que esta humanidad conozca su origen. Entonces, cuando nos referimos al origen, muy bien, pues en la charla de los 7 días, en las 2 partes que se les entregó, nosotros conocemos unas teorías acerca del origen, ¿no? Desde el punto de vista científico y desde el punto de vista religioso son las principales teorías que nos hablan de nuestro origen. Hay un origen en el planeta Tierra y hay un origen del todo, de toda la existencia de las galaxias, de los mundos, de los soles, de toda la creación. Si vamos al origen que la ciencia nos enseña, nos dice que todo proviene del Big Bang, de una gran explosión. Esa es la teoría más aceptada. Hay otras teorías dentro del mundo científico, pero digamos que la más famosa o más aceptada, o la que incluso se enseña a través de la televisión, de los documentales, es el tema de la gran explosión. Se nos enseña que en un punto pues, en el pasado, ¿no? Estaba la nada, todo era el vacío, la nada, la no existencia, y en un momento pues el universo simplemente de manera espontánea explotó y comenzó a expandirse durante mucho tiempo y se fue enfriando poco a poco, y de acuerdo a las leyes de la física todo se fue organizando y se fue estructurando en la creación que conocemos. Para esto pues los científicos nos dicen que hace aproximadamente unos 14.000 millones de años hacia el pasado. Esa es, a rasgos generales, la teoría científica del Big Bang. Si vamos a la teoría religiosa, se nos enseña que el universo y toda la creación existe gracias a que un Dios pues decidió crearlo, decidió crear los planetas, decidió crear las estrellas y decidió crear el planeta Tierra. Y bueno, en este planeta Tierra creó los animales, creó los ríos, las plantas y creó al ser humano, ¿no? Ahí se nos habla pues en Génesis, en la historia que nosotros de este lado del mundo conocemos gracias a las grandes religiones cristianas, también bueno, la judía, que también se alimenta de estos 5 primeros libros del Antiguo Testamento, nos habla de ese Génesis. Hay otras religiones que manejan otras digamos, historias del origen humano de este planeta, pero esa es la más aceptada, que provenimos de 2 hombres, Adán y bueno, de ahí toda la raza humana. Hay otras posturas, ¿no?, que hablan también del evolucionismo. Bueno, todo esto enmarcado dentro de todas las enseñanzas y conocimientos que el mundo le ofrece a la humanidad para descubrir su verdadero origen. Pero ocurre algo, ¿no? Todos estos conocimientos y teorías, que son teorías quiere decir que es algo que todavía no ha sido comprobado 100%, que está en estudio, que está en observación todavía.
Bien, les decía entonces que todas estas teorías tienen algo en común, y es que no han entregado en la historia de la humanidad las respuestas absolutas que estamos esperando acerca de nuestro origen. Tanto del lado científico como del lado religioso hay muchas preguntas, y yo sé que ustedes las han tenido, ¿no?, sobre nuestra creación, pero si nosotros eh, pensamos, ¿no?, en ese pasado, en ese inicio de toda la existencia, como ustedes lo ven ahí, la preexistencia del todo, hay un origen que no se nos ha contado, hay un origen que ha sido ocultado, precisamente para que esta humanidad no descubra realmente de dónde proviene. Nos han enseñado otros falsos orígenes, y de ahí en adelante la humanidad ha construido su desarrollo mental, físico y espiritual de acuerdo a esos falsos orígenes, que han dado como resultado la forma en que esta humanidad se comporta, la forma en que esta humanidad piensa, la forma en que esta humanidad vive. Para ponerles un ejemplo, si nos dicen que venimos del caos, de una explosión, miremos cómo es el desarrollo de la sociedad humana sobre este planeta. Generalmente es caótico, veamos las ciudades cómo se colapsan por la contaminación, por el tráfico, por el estrés diario. Veamos cómo nos enfrentamos en guerras, cómo nos enfrentamos por posturas políticas, religiosas. Veamos cómo la vida del ser humano está regida en muchos casos por el vicio, el desorden. Y aunque usted no crea en la teoría del Big Bang, esa teoría y ese conocimiento ha hecho y ha dejado un lastre en el espíritu y en la conciencia de la humanidad, porque inconscientemente se nos ha metido el concepto de que venimos del caos. Por eso nuestra vida es caótica generalmente. Si vamos a la otra teoría religiosa, nos creó un Dios, que ese Dios pues nos crea, luego se arrepiente de habernos creado, nos castiga, nos bendice. Por otro lado, elige un solo pueblo, pide diezmos, pide que se le construyan templos. Y parece que fuese un Dios bipolar, un Dios también caótico, ¿no? Un ser que, alejado de tener esa sabiduría e inteligencia suprema, en su comportamiento parece más un ser humano, emocional, iracundo en muchos casos. Entonces el comportamiento del ser humano también, por el lado de esta teoría religiosa, se ha basado en la venganza, en el ojo por ojo, en el que necesito honores para mi nombre para sentirme bien, en el ego, en el que necesito ser adorado, necesito, digamos, elijo pueblos o elijo roscas a mi alrededor, prefiero unos seres humanos por encima de otros. Es decir, el comportamiento humano también ha sido influenciado por estas teorías sobre nuestro origen. Y así nos comportamos, y esto ha sido el resultado de desconocer el verdadero origen de toda la existencia, el origen luz al cual pertenecemos. Pero estamos en un momento anunciado por varias profecías, que varios misterios serían revelados, ¿no? Irían siendo revelados, y que la humanidad despertaría, porque este engaño no sería para siempre. Si nosotros digamos que tenemos el conocimiento, o adquirimos ese conocimiento de ese verdadero origen luz, seguramente si lo comprendemos, lo sentimos y lo vivimos, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, todas nuestras acciones de ahí en adelante, seguro es que cambiarán, se transformarán. Y como les decía, el origen nuestro, el real, ha sido ocultado. Nosotros nos han enseñado todas las teorías a partir del caos, y ahora vamos a entender desde qué punto en adelante surgen todos esos conocimientos caóticos que han regido nuestra existencia en este planeta. Pero antes vamos a hablar un poco del verdadero origen luz, una revelación que en gran parte le fue entregada a Juan en la isla de Patmos por Jesús. Estoy hablando de un conocimiento que está consignado en el libro secreto de Juan.
Es un libro apócrifo, un libro que no fue incluido en el canon bíblico. Y muchos libros apócrifos contienen conocimientos que, si la humanidad tuviese acceso, armaría mucho más fácil el rompecabezas de tantas informaciones y saberes que nos fueron entregados y que digamos que si los tuviésemos entenderíamos muchas más cosas, ¿no?, sobre nuestro origen y nuestro propósito de existencia. Cuando Jesús muere en la cruz y resucita, digamos que él no se fue enseguida, ¿no?, de este planeta. Dice el apócrifo de Valentino, que también hay algunas reflexiones que voy a sacar de ese documento para compartirlas con ustedes. Dice ese libro, que también apócrifo, que Jesús estuvo 11 años más con los apóstoles luego de su muerte y resurrección. Y en esos 11 años él se contactó, ¿no?, en distintas oportunidades con los apóstoles para entregarles más revelaciones. Una de ellas es este libro secreto de Juan, del cual pues se basa mucha de esta información. En este documento se le revela a Juan el origen luz y el punto o el momento en la creación donde se da la desviación, el origen del mal. Cuando hablamos de la preexistencia del todo, la existencia antes del origen, el inicio de la creación, el momento que empezó, digamos, la existencia como tal, nuestro origen no proviene de una gran explosión, como la ciencia lo enseña. Nuestro origen parte de la preexistencia. Y la preexistencia, como su palabra lo indica, es una existencia anterior a todo lo que conocemos. Todas las creaciones, galaxias, planetas, soles y humanidades que poblarían en el vastísimo universo ya existían, o más bien se presentían antes de que fuesen. Es decir, un estado en el que estaba la creación de reposo absoluto durante muchas edades y tiempos. Y con ese pensamiento de existencia de todo lo que sería hacia el futuro, todo fue presentido y programado en la inteligencia absoluta del todo. Nada fue por azar, todo estaba programado en ese pensamiento primigenio. La preexistencia como aquella forma que lo llenó el todo y que se mantuvo en reposo en lo que, digamos, ignorantemente hoy el ser humano le llama el vacío absoluto. El vacío en la creación, como nos lo enseña la ciencia, no existe. Solo existe la preexistencia. Y la preexistencia es la ausencia de creación. Esos espacios que ustedes y que muchos astrónomos ven entre galaxias o estrellas, espacios inmensos donde ellos dicen que hay oscuridad, y bueno, dicen que el universo desperdicia tanto espacio, ¿para qué? Pero no es que sea un espacio vacío o un espacio desaprovechado. Precisamente son los lugares o espacios que se están preparando para futuras creaciones. Es decir, ahí hay preexistencia de galaxias, preexistencia de soles y mundos. Algo parecido a lo que ocurre en el útero de la mujer. El útero es como esa preexistencia del bebé que aún no es, pero que será en el momento que las condiciones se den. Y ese bebé en ese útero será y es la preexistencia de futuras humanidades, porque en el momento que nazca, ese bebé o hijo tendrá más hijos, y esos hijos tendrán hijos, y si vamos hacia el futuro, estamos hablando que en el vientre de una mujer hay una humanidad en potencia. Entonces, la preexistencia era como la semilla, ¿no? La semilla que contiene en su inteligencia y su genética un árbol, pero que de ese árbol en un tiempo determinado nacerán frutos, y en esos frutos habrán más semillas, de las cuales nacerán más árboles y más frutos y más semillas y más árboles. Si yo parto desde la semilla, me proyecto hacia el futuro, estoy hablando que en una sola semilla preexisten infinitos árboles. Quiero que sientan y piensen en estos conocimientos iniciales que les estoy compartiendo sobre el origen luz
el verdadero origen de los universos que no parten del caos. El caos vino después. Entonces, en esa semilla que ustedes ven ahí, en su inteligencia, en su poderío, en ese reposo absoluto, existen y preexisten infinitos árboles y frutos de los cuales se alimentarán seres humanos, humanidades y animales que aún no son, pero que serán. Todo ese poderío contenido allí, en la semilla. Coloco la semilla como ejemplo para que entendamos ese estado y momento en el que la creación se encontraba en el reposo de las tres leyes que rigen todo en la creación: la ley del amor, la paz y la armonía. De ahí en adelante, y en un punto no contado, no existe el tiempo que esta humanidad pueda medir en qué momento se originó la creación como la conocemos. Y así pues esa preexistencia implosionó y dio lugar pues a la fuerza e inteligencia que nosotros conocemos como el Padre Creador, el Padre Eterno o Dios, esa fuerza primigenia de la cual de ahí en adelante se desprendió el todo. Y a esto el libro secreto de Juan, a esta inteligencia le llama el Uno, el Padre Supremo. Aquí coloco la cita del capítulo 2 del diálogo, ¿no?, que tienen Juan con el Salvador, como él le llama allí. Cuando le pregunté si podría comprender esto, todo esto que estamos hablando, él me dijo: el Uno es un soberano que no tiene nada sobre él, es Dios y Padre de todos, el Uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura, que ningún ojo puede ver. Aquí están hablando del Padre, es el Espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él, es eterno. Es decir, no hay tiempo para medirle, porque no existe tiempo en su dimensión, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Esta descripción, entre comillas, que Jesús le revela o que el Salvador le revela a Juan, es mucho más amplia en el libro. Pero es una descripción que cuando usted la lee, descresta, ¿no? Y empieza uno a sentir la dimensión real de lo que nosotros hemos conocido como Dios. Y uno se da cuenta que el conocimiento que tenemos de Dios es minúsculo en comparación a lo que realmente es. Y esta primera fuerza increada surgió de la preexistencia de los universos, como el origen verbo, como lo dice la cita de Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando del principio de todo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, porque la vida es el primer pensamiento de la existencia. Toda la vida que está esparcida por los universos comenzó con ese pensamiento. Era presentida desde la preexistencia del todo. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa misma luz verbo que encarnó en un hombre llamado Jesús hace 2000 años, que fue quien entregó esta revelación. Porque en el mismo libro secreto de Juan dice que no entenderíamos y no comprenderíamos todas estas cosas, el misterio de Dios y del origen, de no ser por uno que ha venido del Padre y nos las ha enseñado. En este caso Jesús. Provino de esos reinos eternos. Porque el perfecto, sigue diciendo el libro secreto de Juan, se contempla a sí mismo en la luz que lo rodea. El origen luz, el origen es la luz, no es el caos, ni la oscuridad, ni las tinieblas, ¿no? Porque la teoría del Big Bang dice que antes pues todo era oscuridad, o
sea que todo parte de la oscuridad y la nada, la no existencia, surge una explosión y bueno, de ahí toda la creación se desprende. Este es el manantial del agua de vida que produce todos los mundos de todas las clases. El perfecto se contempla su imagen, la ve en el manantial del espíritu y se enamora del agua luminosa. Este es el manantial de agua pura, luminosa, que rodea al perfecto. La luz insondable que rodea al perfecto. La luz de vida que parió los mundos y los universos desde el origen primigenio. Pero el Padre Eterno, porque la ley en los universos es perfecta, no puede crear por sí solo. Y esta revelación nos lo entrega el libro secreto de Juan. Es el pensamiento hecho activo. Y ojo con esto. Y la que apareció en presencia del Padre, en luz brillante salió. Ella es el primer poder. Ella precedió a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. Su luz se parece a la luz del Padre, como el poder perfecto. Ella es la imagen del perfecto e invisible Espíritu Virgen. Entonces, se faculta al Padre Eterno como esa primera fuerza, esa primera inteligencia, pero para que la creación surja como tal se necesitan dos fuerzas primigenias, la fuerza del Padre y la fuerza de ella. Él y ella, unidos, cuando se unen estas dos fuerzas, la creación es. Si falta una, no hay creación. Y yo no estoy hablando de géneros o de sexos. Eso es aquí en el planeta Tierra. Estoy hablando del origen luz y de las fuerzas que parieron el todo y lo que gestaron. Nos sigue diciendo, ella es el primer poder, la gloria, ángel, así le llama el libro secreto de Juan, la gloria perfecta entre los mundos, la gloria emergente. Ella glorificó y alabó al Espíritu Virgen porque había salido a través del Espíritu. Ella es el primer pensamiento, la imagen del Espíritu. Ella se convirtió en el vientre universal porque ella lo precede todo. El Padre común, la primera humanidad, el Espíritu Santo, el primero en salir. Entonces, el Espíritu Santo, que nos muestra la religión católica, bueno, las religiones en general, y la católica nos lo muestra como las tres divinas personas, ¿no? Primero nos lo muestra como personas, entre comillas, y también en la forma en que lo presentan, niegan la fuerza a ella, porque nos dicen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, todos Él. Pero el libro secreto de Juan nos revela que ese Espíritu Santo realmente es la fuerza de ella, es decir, el Padre, la Madre y el Hijo. Nosotros hasta ahora, la religión nos ha enseñado pues que solo es Dios, como el único ser creador primigenio. Resulta que aquí estamos hablando de fuerzas que se han complementado desde el origen, pero no estamos hablando de personajes. Ojalá pues me esté haciendo entender. No estamos hablando de un señor y una señora. No estamos hablando de una pareja como nosotros lo concebimos en esta dimensión. Estamos hablando de fuerzas creadoras que son una, pero que estas fuerzas creadoras necesitan de dos polaridades que al unirse gestan la creación. Si lo vemos en nuestra dimensión terrestre, la única posibilidad de que exista vida en la dimensión humana es si se une un hombre con su fuerza él y una mujer con su fuerza. Cuando se unen hay creación. Si esa unión no se da, no hay posibilidad de vida. Y aquí esta revelación nos está entregando el origen perfecto. Pero sabemos que el sistema que está gobernado por los caídos, que provienen del caos, todavía no hemos hablado de eso, promueven movimientos y situaciones que pervierten el principio original.
Y aquí no estamos hablando de ideología de género, no estamos hablando de moralismo, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando que la vida desde el principio original, de que ese sol que nos alumbra, los planetas que giran alrededor de él, las galaxias, las nebulosas, los grandes sistemas y mundos sistémicos, se generaron a partir de dos fuerzas creadoras. Y eso es una lógica y un poderío irrefutable. Entonces, entendemos por qué el sistema promueve ciertos movimientos que atentan contra el principio original. Porque saben que si destruyen el principio original, destruyen la vida. Entonces no se trata de defender a una comunidad o defender a alguien, aquí se trata de defender el futuro de la humanidad, que está por encima de razonamientos y disputas humanas. Entonces aquí el libro secreto de Juan nos revela ese principio. Bárbelo pidió al Espíritu Virgen invisible que le diera conocimiento anterior, y el Espíritu accedió. Ella volvió a pedir que se le diera inmortalidad, y el Espíritu accedió. Bárbelo pidió que se le diese vida eterna, y el Espíritu invisible accedió. Ella volvió a pedir que se le diera verdad, y el Espíritu invisible accedió. Apareció la verdad y se colocaron juntos y glorificaron al buen Espíritu invisible. Ese es el Padre eterno, Espíritu invisible. Y ella, al Espíritu invisible y a Bárbelo, pues a través de ella habían nacido. Este es el reino de los 5 del Padre, es la primera humanidad, la imagen del Espíritu invisible. Y esto es lo que pidió, lo que el libro secreto de Juan nos muestra. Y estos son el reino de los 5 o los 5 destellos que el Espíritu Bárbelo contiene. Un pensamiento anterior que contiene la memoria original de todas las leyes que generaron el todo. Es decir, es un pensamiento que está nutrido como memoria de todas esas leyes preexistentes. Y ese pensamiento tiene también, o esos destellos, también tienen un conocimiento anterior. Cuando habla de anterior, está basado en todo lo que era antes y todas esas leyes que gestaron la creación perfecta de ahí en adelante. Para ponerles un ejemplo, yo tengo a mi padre y a mi madre. Y yo necesito, para poder regir mi vida bajo unos principios correctos, que tanto mi padre y mi madre me entreguen sus conocimientos y sus valores anteriores, para que al yo contenerlos y encauzar mi vida, sea basado en eso. Si yo no tengo ese pensamiento y conocimiento anterior de lo que fue antes de mí, lo más seguro es que yo me desvíe. Por eso la creación con estas leyes se asegura que todas sus creaciones a través del Espíritu lo contengan. Pero también se dio inmortalidad, y la inmortalidad es del Espíritu. Vida eterna y verdad inmutable. Códigos o destellos que pidió el Santo Espíritu y que de ahí en adelante serían nutridas todas las creaciones. Sé que esta información que entrega el libro secreto de Juan, de primeras es complejo comprenderla, pero tendremos más espacio con ustedes donde desglosaremos más a profundidad este conocimiento. Aquí y hoy lo que nos interesa saber es bajo qué principios se generó el todo dentro de la luz, fuera de lo que nos enseñaron como el caos, como ese principio falso que siempre nos han enseñado en este planeta. Ese es el reino de los 5 destellos, y el Padre penetró a Bárbelo con una mirada. Están las dos fuerzas, se unen con la luz pura. El Padre penetra a Bárbelo con la luz pura, brillante, que rodea al Espíritu invisible. Bárbelo concibió, porque la que puede concebir es ella. Y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago. Entonces, cuando se une el Padre y Bárbelo, él y ella, ¿qué es lo que surge? ¿Qué es lo que produce? Un vástago. Es decir, el Hijo, el vástago único del Padre,
el padre común que había salido, y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. Entonces aquí nos está revelando este documento el origen del Cristo, de aquel que nosotros llamamos aquí Jesús de Nazaret. Por eso cuando él decía, mi reino no es de este mundo, yo soy hijo del Padre, soy uno con el Padre. Entonces estas fuerzas que son creadas desde el principio original de la luz, fueron las que gestaron de ahí en adelante todo lo que existe. El Padre, Bárbelo, al unirse producen al Hijo, vástago. Y a partir de ahí la creación se expande. Vuelvo a la dimensión terrestre para que tengamos una referencia mental. Se une un hombre, una mujer, al unirse tienen un hijo, y a través del hijo y sus generaciones esa descendencia y creación se expande. Es decir, que el hombre y la mujer necesitan tener un hijo para tener descendencia, para tener una creación hacia el futuro. Si no está el hijo, no hay creación. Entonces se necesitan las tres fuerzas: el padre, la madre y el vástago, para que exista la creación. Y eso es lo que la Iglesia ha llamado la Sagrada Familia, pero que no es ese concepto sacrosanto religioso, sino que estamos hablando de leyes originales. Y si ustedes lo analizan, esto se replica en todas las dimensiones de la creación, como fuerzas. Por ejemplo, si vemos la Tierra, la fuerza ella, y el Sol con sus rayos penetra la Tierra, y la Tierra concibe, la Tierra pare de su ser, pare el fruto, la naturaleza, los árboles, que sin la energía del Sol no podría ir. Y esa creación son los vástagos de esa unión. Si vamos a los animales, se repite, hay una fuerza él, una fuerza ella. Si vamos a las plantas, a las flores, el estambre, el pistilo, si vamos a los ríos, como digamos la corriente del agua que está por encima, representa esa fuerza él, y el lecho del río es la fuerza ella. Y ese movimiento genera vida. Por eso en las aguas empozadas no se produce esa vida natural, sino que se producen plagas, pudredumbre. Pero cuando hay movimiento y vida, entonces la creación surge. Lo mismo en los océanos, si vamos a las galaxias, a los sistemas, en todas las dimensiones existe. Y si vamos a la dimensión atómica, con el núcleo, el electrón, el neutrón, son fuerzas que desde el átomo se replican hasta la galaxia más extensa que podamos conocer. Son fuerzas que han moldeado y parido la creación, como para quitarle ese velo religioso que nos han querido poner. Y el Espíritu Virgen invisible se alegró de la luz que fue producida, que salió primero del primer poder, el pensamiento anterior, o Bárbelo, la luz que fue producida, que es el vástago. El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar, y el Espíritu invisible accedió. Cuando el Espíritu accedió, apareció la mente y se puso al lado de Cristo, y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Entonces, ¿por qué pide mente? Porque en la mente es donde están las memorias, en esta mente del Cristo es donde están las memorias anteriores de todas las leyes que parieron la creación. Se le entregaron al Cristo, y el Cristo, con ese conocimiento, con esas leyes, con esa sabiduría, pudo crear, porque a través del Cristo es que la creación se expandió. Entonces, nosotros que conocemos del Cristo, solamente la dimensión que Jesús nos mostró. Cristo es una ley que vive dentro del corazón del ser humano, que preexiste, pero que el ser humano tiene que forjar. Y Jesús nos mostró la imagen de cómo es un hombre viviendo en las leyes del Cristo, cómo hablaba, cómo se movía, cuáles eran sus acciones, cuáles eran sus pensamientos. Y el Cristo contiene las tres fuerzas: el Padre, la Madre y el vástago.
Las tres fuerzas unidas son el Cristo. Hagan de cuenta como un cristal. Una fuerza se une a la otra, Padre, Madre y abajo el vástago. Esas tres fuerzas que lo contienen todo. Y el Cristo nos lo mostró. Cómo es un ser humano, cómo es un hombre, ¿no? Conectado a la creación en esas tres fuerzas. Que viven dentro del ser humano. Pero a nosotros nos enseñaron otra cosa. Nos enseñaron a comportarnos con la venganza, con el odio, con el vicio, con el rencor. Y desconocemos las leyes originales. Entonces, el vástago pudo colocarse ante el producido. Entonces el vástago pudo colocarse ante el producido, ante el poderoso invisible Espíritu Virgen. Como Dios Cristo, producido por sí mismo, el Espíritu Virgen invisible colocó a este Dios verdadero, producido por sí mismo, por encima de todo, e hizo que toda autoridad y la verdad interior estuvieran sujetas a él. Esto que está relatando el documento es antes de cualquier existencia humana o de hombre alguno en la creación. Es antes de los planetas, de las galaxias. Aquí todavía no existía nada de eso. Estamos hablando de fuerzas primigenias, cómo estas fuerzas se facultaron, se increaron, basadas en las leyes originales de la luz, para que de ahí en adelante y a través del Cristo la creación fuese perfecta. Hay unas mecánicas de ley. No es como nos enseñaron que, bueno, Dios en algún momento quiso crear, hizo así, bueno, creó todo, ¿no? Y luego creó al hombre, que después el hombre se le reveló y bueno, todo el cuento religioso que nos enseñaron. La creación se gesta a través de mecánicas de ley original. Como les mencionaba ahorita, se necesita una fuerza a él y una fuerza a ella. Sin eso no hay creación. Y ellas se unen, surge el vástago de cualquier creación y a través de la unión de esas tres fuerzas, la creación se expande de ahí en adelante. Esa es la autoridad del Cristo. Ese poderío fue el que Jesús, cuando encarnó aquí, nos mostró nuestro origen, nuestra verdadera identidad en la luz. Entonces voy a graficarlo. Ahí vemos el cristal, porque Cristo viene de cristal, no de cruz. No es Cristo cruz, sino Cristo cristal. Ahí está el Padre, como esa primera fuente, representado en un círculo. Ahí está el Santo Espíritu o bárbelo. Se unen esas dos fuerzas y aparece el Hijo o el vástago. Y estas tres fuerzas unidas son el Cristo, producen el Cristo. Y a través de estas tres fuerzas se expande todo en la creación. Si vemos, parece una célula, parece la estructura de una célula. Parece la estructura de un sistema solar, de una galaxia con un centro luminoso del cual se irradia toda la luz y la vida y luego se va expandiendo. Este principio se replica en el fruto, en los árboles. Si cogemos un fruto y todo tiene un corazón, ¿no? Tiene la semilla en el centro, tiene un corazón, todo el fruto tiene una pulpa, que vendría siendo el segundo círculo, y tiene algo que lo cubre, un límite. Esto en el fruto. Si vamos al ser humano, el ser humano tiene un alma, un espíritu y un cuerpo. Todo en la creación está basado en este modelo original. Tres fuerzas que rigen al todo. La célula igual, ¿no? Está el núcleo, está la parte de citoplasma y está la membrana celular. Está ahí pues todos los componentes que tiene la célula. Todo está basado en este principio. Y si este principio no se replica, entonces no es creación, sino es aborto, ya es otra cosa. La mente deseaba crear algo mediante el verbo del espíritu invisible. Su voluntad se hizo realidad y apareció con la mente, mientras la luz la glorificaba. El verbo siguió a la voluntad, pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el verbo. Por eso el verbo, como dice la cita de Juan, todo fue creado
por el verbo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo, como para que entendamos, es la substancia, la ley o la materia prima, utilizar ese término para hacerme entender, de la cual está hecho todo en la creación. Todo fue producido mediante el verbo. El verbo es el poder que utiliza la creación para gestar, ¿no?, nuevas creaciones y nueva vida. Los planetas, los soles, las galaxias, nuestros cuerpos, todo está hecho de verbo. El verbo tiene unas condiciones y poderes y leyes que constituyen cada creación. Por eso, cuando el libro secreto de Juan dice que deseaba crear algo mediante el verbo, porque el verbo es lo que utiliza la creación para generar vida. Todo lo que tiene vida fue producido por el verbo y sus leyes. Entonces el verbo no es como nos enseñó la iglesia, que no, el verbo es la palabra de Dios. Y usted va al diccionario y no, el verbo es cuando la acción. Y sí, el verbo es un principio de acción porque dice que el verbo siguió la voluntad. La voluntad es la fuerza, el resorte que impulsa. Entonces, cuando la mente del Cristo contenía todas las leyes originales, surge la voluntad para crear y lo hace a través del verbo. Todo se crea y todo se genera mediante el verbo. Y como les decía, son conocimientos e informaciones que hay que ampliarlas más con ustedes. Una charla que les podemos crear más adelante donde hablemos solamente del verbo. ¿Qué contiene el verbo? ¿Qué es el verbo? ¿Cómo se expande en la creación? O cómo las creaciones contienen ese poderío del verbo. Eso es un conocimiento que hay que entregarles para mayor comprensión de todo esto que el libro secreto de Juan, a través del Salvador, le entregó a Juan, precisamente, no Juan el Bautista, no, Juan el apóstol, allá en Patmos también. Bueno, no, el libro secreto de Juan no puedo asegurar que fue en Patmos como Apocalipsis, porque no dice realmente en qué lugar fue, pero sí fue obviamente después de su muerte y resurrección. Entonces, una vez estaban las condiciones de ley, esos tiempos no medidos por mente humana, tiempos y edades hacia el pasado, esta luz, ahora de la luz Cristo y de la inmortalidad, fueron producidas, como dice acá, por la gracia del Espíritu llegaron las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo. Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Aquí comienza las primeras creaciones, las primeras estrellas y humanidades que poblarían la vastísima creación de allí en adelante. El libro secreto nos habla, el libro secreto de Juan nos habla de que hay 4 estrellas o 4 humanidades antes de lo que nosotros conocemos como existencia, ¿no? Antes de nuestra existencia en este planeta, mucho antes. Estamos hablando de tiempos pues hacia el pasado muy remotos, muy anteriores, o sea, una existencia que no hay registro. Por eso les decía que el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro origen es a partir del caos. Esto es una historia anterior a todo lo que nosotros hemos conocido. Entonces, la primera, la gracia, dice, mora en el reino de la estrella Armosel, así se llama esa primera estrella, Armosel, que es el primer ángel. Estos 3 reinos están también allí, gracia, verdad y forma, es decir, son humanidades, esta humanidad de oro, y le vamos a colocar unos metales, vamos a asociarla con unos metales, y el metal tiene que ver con la edad. Es decir, esta edad, la primera edad, era de oro. Entonces, el oro o el metal también tiene que ver con la condición que tenía esa humanidad, una humanidad dorada, la primera humanidad perfecta. El mismo libro más adelante le llama Pijeradán, el primer hombre perfecto. Y cada humanidad estaba regida por 3 reinos. Gracia, en el caso de la primera, gracia, verdad y forma. Y esta humanidad habitaba en la primera estrella,
primer reino de Armosel. La segunda estrella es Oroyel y ha sido nombrada, la primera fue nombrada en el primer reino, el primer ángel, y esta ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos tres reinos están también allí: pensamiento posterior, percepción y memoria. Esto ya en el segundo reino o estrella llamada Oroyel, y esta es la humanidad de plata. La tercera estrella es Dabeitai, y ha sido nombrada por encima del tercer reino eterno. Estos tres reinos están también allí: comprensión, amor e idea. Dabeitai, aquí hay una revelación muy importante, porque se dice que Jesús viene del linaje de David, y Jesús no viene de ningún linaje judío, empezando porque Jesús no tuvo padre humano. Jesús nació de una virgen, de María, y el linaje judío se cuenta por el lado del padre, no por el patriarcado. Entonces Jesús no viene del linaje de David, Jesús viene del linaje de Dabeitai, de los reinos anteriores del cual la humanidad no tiene registro. Por eso decía: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para protegerme, le dijo a Pilato. Entonces son de los reinos de la luz donde no solamente han venido o ha venido Jesús, sino muchos otros mensajeros que han traído el conocimiento de estos reinos eternos para dárselos a la humanidad terrestre, para despertarla del sueño profundo. El cuarto reino eterno ha sido instalado para la cuarta estrella, el Elet. Estos tres reinos están también allí: perfección, paz y Sofía. Estas son las cuatro estrellas que se hallan ante el Dios producido por sí mismo, los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago. Los 12 reinos pertenecen al vástago producido por sí mismo, y por ende todo fue establecido por la voluntad del Espíritu Santo a través del producido por sí mismo. Esta fue ese primer momento y primera creación de las cuatro primeras edades y humanidades que se expandieron por el vastísimo universo y creación. Hasta aquí todo bien. Esta es la creación original antes de cualquier caos. Pero pasaron los tiempos y las edades, las humanidades se desarrollaron y se expandieron, todas regidas bajo los principios originales. Uno de ellos, por supuesto, la ley del albedrío. El albedrío, aquella ley que le permite a las humanidades regirse y desarrollarse bajo su propio criterio y decisión. Cuando ese desarrollo y ese albedrío está basado en las leyes originales, pues usted se rige con digamos, sin equivocaciones, sin desviaciones. Pero cuando el albedrío usted no lo basa siempre en leyes originales, entonces ahí sí pueden haber consecuencias. ¿Qué ocurrió? El libro secreto de Juan nos revela que en el cuarto reino, llamado el Elet, en uno de sus tres reinos, como ven allí, perfección, paz y Sofía, exactamente en Sofía, ocurrió algo. A verlo por acá. Del conocimiento anterior de la mente perfecta, de nuevo a través de la voluntad expresa del espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, vinieron el humano perfecto, la primera revelación, la verdad. El espíritu virgen dio nombre al humano Pijeradán, de eso que le hablabas ahora. Ese Pijeradán habitó como humano perfecto en la edad de oro, en Armosel. Luego las otras humanidades se fueron expandiendo hasta llegar a la cuarta, el Elet y sus tres reinos, perfección, paz y Sofía. Es decir que Pijeradán produjo o creó, más bien produjo una humanidad o unos hijos que fueron la humanidad de plata, Oroyel. Oroyel siguió expandiéndose como humanidad y produjo otra humanidad, que es la humanidad de bronce. Y la humanidad de bronce creó o produjo una cuarta humanidad, que es la humanidad de hierro, un proceso natural de expansión de las humanidades. Son tiempos y edades. Y en esa cuarta humanidad, como dice acá, en su tercer reino, ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior. Recuerden que había un pensamiento anterior de todas las leyes originales, y Sofía tendría ese pensamiento posterior, es decir, de lo que sería después
del principio original. ¿Qué ocurrió en Sofía? Y en este cuarto reino eterno. Sofía concibió un pensamiento, tuvo esta idea ella misma, ella como humanidad. Y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Es decir, que como humanidades, todas tenían las leyes y condiciones para crear, para seguirse expandiendo, como fue desde el principio original. O sea, heredamos o heredaron esas humanidades ese principio creador, como lo tenemos nosotros como humanidad. Nosotros podemos crear nuevos seres humanos, podemos crear a partir del pensamiento, a partir del corazón. Tenemos un don creador. Todo lo que pensemos puede hacerse realidad, puede crearse. Por supuesto, en Sofía, en esta humanidad, como dice aquí, tuvo un pensamiento y el pensamiento pare esa idea, y cuando el pensamiento y ella, la idea, se unen y se le imprime voluntad, hay creación. Entonces, ella, Sofía, quería dar a luz un ser como ella, ¿sí? Quería crearlo, como ella misma, pero ocurre algo, ¿no? Ella lo hizo sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado aprobación. Sin su amante y sin su consideración, su compañero no dio su aprobación. Ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella, y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Es decir, ella quería crear, pero ese pensamiento, esa intención, no contempló las leyes originales de creación que sí contemplaban las humanidades anteriores y las leyes de las cuales se gestó todo. Es decir, ella quería crear bajo su propia idea, ignorando esos principios originales. Entonces, ¿qué pasa? Que como ella contiene esas condiciones creadoras, ese pensamiento que tuvo no fue vano. Es decir, pudo producirse. Ahora vamos a ver por qué. Sin embargo, a pesar de que el compañero, y ahora vamos a comprender que es el compañero, no estuvo de acuerdo, no dio su aprobación, es decir, él y ella, dio a luz un vástago. Y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano, sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella, pues ella lo había producido sin su amante, no se parecía a su madre y tenía una forma diferente. Es decir, que esta humanidad no lo veamos como una mujer, Sofía, estamos hablando de humanidades. Esta humanidad decidió seguir creando ignorando las leyes originales, y esas leyes originales se comprimen en el corazón de las humanidades. Es decir, si usted tiene un pensamiento, una idea que usted quiera hacer, pero si ese pensamiento, esa idea no pasa por el filtro del pensamiento anterior del corazón, si usted ignora el sentir del corazón, lo más seguro es que en un momento determinado usted se desvíe, y esa idea que usted tiene sea una idea desviada y alejada de los principios de ley. Estoy poniendo el ejemplo del pensamiento y del corazón para entender que lo que le ocurrió a Sofía, en rasgos generales, es que olvidó la ley del corazón. Pero comparémoslo con la humanidad terrestre. Yo les preguntaría, ¿la humanidad terrestre, como humanidad, creamos siempre a partir del corazón? ¿A partir de las leyes de vida que rigen el corazón humano? ¿O creamos a partir de lo que pensamos y creemos en la mente? La gran mayoría de veces creamos a partir de esto. Y como el pensamiento no es vano, porque el pensamiento es creador, surgen vástagos. Pero esos vástagos no son basados en el modelo original, por lo tanto lo que se desprende de ahí es algo imperfecto. Las guerras surgen de pensamientos imperfectos, las infidelidades surgen de pensamientos imperfectos, los vicios surgen de pensamientos imperfectos, la masturbación, la promiscuidad, el odio, todo eso es producido de pensamientos imperfectos que no contienen ni consideran el permiso del espíritu del pensamiento anterior que está en el corazón. Entonces, como les decía, esto es mucho más amplio, pero estamos comprendiéndolo de manera inicial.
de qué fue lo que ocurrió en una humanidad en un punto que por su libre decisión, por su albedrío, decidieron crear algo o decidieron expandirse, no contemplando las leyes originales, y lo que resultó de ahí no fue una creación, sino un aborto imperfecto. Y ahí se originó el mal, como una energía de pensamiento que consumió esa humanidad de hierro, tiempo de hierro, y el resultado fue, como dice acá, no era parecido a esta humanidad, sino que tenía una forma diferente, una energía oscura que se desprendió de allí, como ese pensamiento imperfecto. Y ese pensamiento y energía oscura fue consumiendo, ¿no? Toda esa humanidad se fue replicando, se fue reproduciendo, hasta que se los consumió casi por completo. Es decir, que de ahí en adelante, porque estas son las cuatro primeras razas, de la cuarta raza en adelante, ahí se produjo ese aborto. Es decir, que de ese momento en adelante, todas las humanidades producidas de ese momento fueron paridas no bajo los principios originales. Entonces, todas las teorías del caos que rigen esta humanidad, todas las teorías de nuestro origen, de nuestro propósito, todo el conocimiento que nosotros tenemos acerca de Dios, todo el conocimiento que nosotros tenemos del Espíritu, todo el conocimiento que nosotros tenemos sobre el sentido real de la vida, todo el conocimiento que tenemos acerca del universo, todo el conocimiento que tenemos acerca de los principios, todo eso fue a partir del caos. Y eso es lo que nos han enseñado. La imagen que nosotros tenemos de Dios no es la imagen del principio original. Porque como decía Pablo, hay un Dios no conocido, que es el Dios verdadero. Nosotros conocemos al impostor, que es a partir del caos. Nosotros conocemos nuestro origen a partir del caos. Entonces, todo eso, el Big Bang, todas esas teorías, eso es ahí. Surgió de ahí. Por eso la sabiduría que de esta humanidad desviada produjo de ahí en adelante es la que nos llegó a nosotros, también gracias a la invasión de estas humanidades que la trajeron también. Porque hay unas humanidades posteriores al caos, y estas humanidades se les determinó un plan para rescatarlas del barro. Y ese plan son los 7 días de creación. Yo se los dije en esa charla, que todas las humanidades que se desviaron de ahí en adelante, hay un plan para rescatarlas. Pero no todas las humanidades quisieron seguir ese plan. Hubo unas que se siguieron desviando, se distorsionaron en sus cuerpos, perdieron la posibilidad de sus espíritus de reencarnar y se convirtieron en entidades, fueron cortadas de la creación. Y esos reductos de esas humanidades es lo que se llama el dragón. Y ese dragón cayó aquí hace miles de años y quiere torpedear el avance de esta humanidad terrestre, como lo hizo en otros mundos antes de llegar a nosotros. Entonces aquí está simbólicamente el dragón. Cuando Sofía, esta humanidad, vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con el rostro de un león. Entonces esta es la serpiente antigua que habla Apocalipsis 12, que viene desde ese tiempo. Sus ojos eran como relámpagos centellantes, lo arrojó, es decir, lo que Sofía produjo, lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera. Los inmortales son los reinos y humanidades anteriores. Pues lo había producido ignorantemente porque desconoció las leyes originales y se dio cuenta que se equivocó. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace uno cuando se equivoca, cuando uno viola la ley? Ejemplo, usted se equivocó y violó una ley que le pusieron sus padres en la casa. Lo que normalmente uno hace es esconder eso, ¿no? Para que sus padres no lo vean y no pues te castiguen, ¿no? O te regañen. Entonces esa humanidad ocultó o arrojó lejos de sí lo que había producido. Lo rodeó con una nube brillante, es decir, lo escondió muy bonito, para que pareciera pues bonito, y puso un trono en la mitad de la nube, para que nadie lo viera, solo el Espíritu Santo, al que llaman la Madre de los Vivientes. Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Este es el nombre que el libro secreto de Juan le da a este primer gobernante de oscuridad.
esta primera entidad que produjo esa humanidad, que se los consumió en gran parte, y es el origen del caos, el origen de la oscuridad. Ahí comenzó todo. De ahí en adelante se expandieron estas humanidades, copularon y las humanidades se expandieron. Porque incluso violando estas leyes, estas humanidades tenían, como les decía ahorita, heredaron, ¿no?, esa facultad de creadores. Pero evidentemente ya no era creación perfecta, sino eran abortos, creaciones imperfectas. Entonces nosotros como humanidad somos posteriores al caos. Somos de esas razas posteriores. Pero la luz que es anterior a todo eso, desde los primeros reinos dorados, y gracias al amor del Padre, determinó que el plan para restaurar esas humanidades posteriores al caos, conocido como los 7 días de creación, se establecería para que de ese caos, de ese barro en el que caímos, caminando a través de las encarnaciones, lográramos volver a la luz, volver a los reinos a los cuales pertenecíamos. Entonces aquí lo voy a graficar en estas diapositivas, desde esa preexistencia, esa luz bendita, origen primigenio, surgieron las dos fuerzas, el Padre y la Madre, él y ella, se unieron, produjeron al vástago, y ese es el Cristo. De esas 3 fuerzas se produjeron las primeras humanidades, la edad de oro, la edad de plata en la creación, la edad de bronce y la edad de hierro. Esto es semejante a la imagen o estatua que Daniel le interpretó al rey Nabucodonosor, tiene los mismos metales, porque la oscuridad lo que hace es copiar los modelos originales y copiándolos intentan establecer su imperio de tinieblas. Entonces estos metales representan humanidades y ellos crearon el símbolo para representar sus poderes de control. Es decir, que esos poderes de control, al manipular a las humanidades, lo que hacen es que olvidemos los reinos de los cuales nos antecedieron y de los cuales provenimos. Nosotros tenemos genética y espiritualmente, descendemos o digamos heredamos las leyes que estos reinos contienen, porque son reinos que no es que dejaron de existir, todavía existen estas humanidades. Entonces, como les decía, la condición de creadores, las leyes que rigen nuestros cuerpos, nuestros espíritus, las leyes luz que contenemos provienen de allá. Es decir, que no fuimos cortados de la creación, a pesar de que digamos que como humanidad surgimos posterior al caos. El Padre Eterno fácilmente podía eliminar ese aborto y decir, bueno, cortamos esto y todo sigue normal. No lo hizo porque el Padre Eterno respeta profundamente el albedrío de las humanidades. Es como si usted tiene un hijo y se le desvía y usted pues lo desaparece para que no haya deshonra en la familia. No, al contrario. Al hijo que usted se le desvía es el que usted le presta más atención para que vuelva a su origen. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando ese hijo regresa después de haber malgastado todo y el padre le hace una fiesta porque su hijo estaba muerto y volvió a la vida. Pues eso mismo el Padre Eterno tiene preparado para esas humanidades que regresen a la vida. Entonces, aquí está el gráfico. Coloco una línea para que entendamos en qué momento hacia abajo se generó la desviación. Y ahí está el origen del caos. Está la humanidad de hierro cuando se desvía. Pongo la línea porque de esa desviación aquí se invierten las polaridades, es decir, no se crea bajo el principio original de él y ella, sino se invierten las polaridades. Más y más, mes y menos, menos y menos, y ahí hay una desviación. Y de esa desviación lo que surge es una creación imperfecta. El caos, el aborto de Sofía, ese es el aborto de Sofía. Y ese dragón simbólico es el que se expandió, ese pensamiento de oscuridad, esa energía de oscuridad, consumió humanidades que se destruyeron a sí mismas, destruyeron sus planetas e invadieron estas humanidades contaminadas a otras humanidades que estaban en proceso de ascenso para detener su ascenso, contaminarlas y destruirlas.
Durante miles de millones de años en la creación hubo ese caos. Y bueno, algunas humanidades se levantaron, dieron la pelea para no seguir contaminándose y proseguir en ese proceso de avance, hasta que pasando los tiempos, ese dragón en esa batalla contra Miguel y sus ángeles, humanidades luz, que se lograron levantar y dar la pelea, lograron arrojar y encapsular ese dragón en este planeta, como el reducto final de esa oscuridad que se desprendió desde Sofía. En este planeta Tierra, lugar preparado por las huestes de la luz para el desatar del plan final. Como les decía en la segunda parte del plan profético, el plan determinó hace unos 150 millones de años. Las jerarquías de esta galaxia determinaron el plan profético. Hicieron la Tierra como el lugar donde se exterminaría la rebelión. En Sofía se originó la rebelión hace miles de millones de años hacia el pasado. Y este es el lugar que tiene las condiciones y la humanidad, la raza humana, para destruir. Por eso todos los mensajeros han venido aquí, por eso Jesús, el vástago único de la creación, encarnó aquí y entregó todo el mensaje de vida, y por eso las profecías fueron dictadas aquí, y se ejecutará el plan donde esa fuerza será destruida. Una fuerza que está a punto de tragarse este planeta con su nuevo orden mundial, su anticristo, su falso profeta, sus guerras y su manipulación, a punto de consumírselo. Pero lo que no esperan es que cuando ellos cierren su círculo, coronen a su anticristo, la consumación del plan del Padre Eterno en el hombre terrestre también se dará, y el despertar de la humanidad en esa segunda venida, que es el despertar en los corazones humanos. Esa ley y ese Cristo en la humanidad despertará en aquellos que lo forjen y lo han venido forjando en sus encarnaciones, logren levantar a ese hijo del hombre, ¿no? Ese hombre, ese humano terrestre que logra llegar a una dimensión para ser reconocido por las huestes de la luz. Ese despertar, que algunas profecías le llamaron 144.000, un número determinado de hombres, generará un estremecimiento que moverá los confines del universo, una energía que se desprenderá del planeta Tierra, y esa será la señal para el ejecute y el ajuste de la luz sobre este lugar. El sistema no lo vamos a tumbar con protestas y revoluciones. El sistema y la fuerza oscura que gobierna será destruida por la luz en el ajuste de los 4 elementos, y la batalla que comenzó en los cielos terminará de librarse aquí. Entonces, esto se los menciono para complementar pues las informaciones que les hemos ido entregando anteriormente, y cómo ese proceso de desviación que se desprendió desde Sofía, que pasaron miles de millones de años, tiene su desenlace en este lugar y en este tiempo. Porque el Dabaos, este primer gobernante, que recibió gran poder de su madre, es decir, que esa humanidad tenía, como les decía, la facultad de crear, y esa humanidad le dio vida a este dragón. O sea, le dio poder, así como nosotros le damos poder a la oscuridad que gobierna en este planeta. ¿Por qué el nuevo orden mundial tiene éxito? Pues porque la humanidad trabaja para él, algunos conscientes, otros inconscientemente. Luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Este gobernante penumbroso tiene 3 nombres, es decir, tiene 3 máscaras, ¿no? El primer nombre es Yaldabaoth, el segundo es Shaklas y el tercero es Samael. Son los 3 nombres que contiene esta fuerza oscura, y así se ha presentado en las humanidades que ha gobernado. Por ejemplo, a mí me llama la atención el de Samael, y ese nombre Samael tiene que ver mucho con esa corriente gnóstica que se originó, digamos que se originó en tiempos modernos gracias al personaje Samael Aun Weor. Y ese nombre Samael, porque ese no era su nombre verdadero, lo toma de este documento del libro secreto de Juan, que es estudiado en corrientes místicas, pero es estudiado de forma, digamos, desviada. Voy a atreverme a decirlo así. Se dice que Sofía no es ninguna humanidad desviada, se dice que Sofía es el Espíritu Santo. Y también este
Samael toma el nombre de uno de los 3 nombres del primer gobernante. Es decir, que la gnosis, que en sus orígenes, antes del tiempo de Jesús con los esenios, que era una práctica sana de estudio de conocimientos verdaderos, en el tiempo se mezcló con el saber y la sabiduría de la filosofía. Miren el nombre, ¿no? Filosofía. ¿Dónde se originó el caos? En Sofía, es decir, que la filosofía es la sabiduría del dragón, con su dialéctica que cayó al planeta Tierra. Y bueno, de ahí en adelante, todo ese conocimiento que nosotros creemos verdadero, realmente tiene o está manipulado por la sabiduría del dragón que llegó con su invasión. Entonces, la gnosis hoy en día es una filosofía. La metafísica es una filosofía. Todas estas filosofías están untadas de la sabiduría posterior del dragón o de Sofía. Porque ellos tienen una sabiduría, la sabiduría del caos, la sabiduría de la oscuridad, la sabiduría de las tinieblas. Todo ese conocimiento penumbroso lo trajeron al planeta Tierra y la humanidad creyó que eso pues, es el conocimiento luz. El conocimiento luz es posterior no es, anterior al caos. Es el conocimiento que trajo Jesús, es el conocimiento que trajo Juan, es el conocimiento que difundieron los apóstoles, es el conocimiento que trajo Enoc, que trajo Elías, es el conocimiento que trajeron los pleyadinos, es el conocimiento luz que eleva los espíritus humanos. Todo ese sabiduría y conocimiento es anterior al caos. Lo que nos enseñan los estamentos oficiales y religiones y filosofías del mundo es el conocimiento de Sofía en adelante. Eso es importante que comencemos a sentirlo y a comprenderlo. Era fuerte y creció para sí mismo y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. Es la misma llama de los Juegos Olímpicos, de Prometeo, de la Estatua de la Libertad, y ese es el fuego y la falsa luz que ellos portan. Se aparejó con la estupidez que hay en él y produjo sus propias autoridades. 12 leyes penumbra, compartió su fuego con ellos, pero no se dio ninguna parte del poder de la luz que había tomado de su madre. Entonces ese dragón, esa oscuridad, esas tinieblas que invadieron mundos, traen una luz, es decir, un conocimiento que parece luz y parece bueno, pero es una luz que robaron de su madre Sofía. Todo el conocimiento que trajeron acá lo heredaron de Sofía, y con ese es el que se presentan y engañan. Esa es su llama de la libertad, esa es la luz de Lucifer. Ese es Lucifer. Lucifer es la parte, entre comillas, buena de la oscuridad, y Satanás es la parte negativa. Con esa dualidad del bien y el mal, engañan. Entonces usted se mete a la metafísica y usted dice, wow, qué conocimientos espirituales. Usted se mete a la gnosis, usted se mete a la ciencia, usted va al ateísmo, usted dice, wow, qué conocimientos espirituales. Usted se mete a la religión y le hablan de Dios y usted dice, sí, yo puedo sentir aquí a Dios y su presencia. Todo ese conocimiento que parece bueno está untado de Lucifer. Y si usted pues se mete al satanismo, a la sociedad secreta, bueno, ahí sí está ya la oscuridad de frente, ¿no? Pero es la falsa luz, porque la luz original no fue traída por ellos. Como dice Juan en su capítulo 1, porque en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y esa luz resplandece en las tinieblas, y esa luz la trajo Jesús, cuando dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La luz verdadera la trajeron los profetas de los reinos anteriores al caos, los mensajeros de la luz, no de la luz, que predican los pastores, que predican los sacerdotes, que predican los gurúes y maestros ascendidos. Ese es el conocimiento de esta oscuridad y esta borda. Es malo debido a la estupidez que hay en él, pues dijo, yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí. Eso lo dijo Yahvé también en el Antiguo Testamento.
Nada, toda vez que no sabía de dónde había salido su propia fuerza. Ya hay un ego porque cuando ese aborto es producido por su madre Sofía, él se ve como esa autoridad, esa entidad, se ve solo ahí, él dice yo soy Dios. Y comenzó a crear y manipular humanidades y crear reinos, ¿no? Como dice ahí el libro del Secreto de Juan. Entonces se hizo Dios. Y ese es el mismo Dios que adoran los hombres. Cuando usted se mete a cualquier religión de este mundo, ese es el Dios que se adora. El que dijo, yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. El Dios castigador, el Dios celoso. Aquí estamos viendo su origen, ¿no? La revelación del libro secreto de Juan, porque el Padre de las luces, el Padre verdadero, no exige honores para su nombre, no castiga en su ley, no tiene nombre, es perfecto en la luz. No es alguien que nos castiga ni nos tira para aquí o para allá, solo nos acompaña, nos da vida y aliento y todas las cosas, no necesita templo. Es la luz pura y brillante que gestó el todo, es la energía ser de la creación. No es un señor, como nos lo quisieron hacer vender. Quisieron vender allá, vender porque hasta hay que diezmar y dar plata para poder entrar al reino. Los gobernantes crearon para sí mismos 7 poderes, los poderes a su vez crearon para sí mismos 6 ángeles cada uno, hasta que hubo 365 ángeles o demonios, porque ellos a sus demonios también le llaman ángeles. 365, esos son los mismos días que tiene el año. También él creó 7 reyes, porque aquí no está toda la información del libro secreto de Juan. Cuando lo tengan, ahí lo pueden leer todo, donde está toda la información. Es decir, la forma en que nosotros contamos el tiempo, los 7 días de la semana, los 365 días del año, los 24 horas del día, 60 minutos y 60 segundos, todo ese tiempo es regido por esta fuerza invasora. Es decir, ellos nos lo enseñaron. Y es un tiempo que nos aleja del tiempo real de la vida. Pero esto lo profundizaremos más adelante. Incluso la Iglesia Católica tiene un santo para cada día del año, tiene 365 santos, entonces ya sabemos quiénes son realmente. Y por supuesto, las humanidades que se desprendieron del caos en adelante fueron dotadas por el amor del Padre y ese espíritu invisible de las condiciones para ascender en la luz a través de los 7 días creadores. Entonces, estas humanidades tienen un cuerpo físico como el nuestro, tienen un espíritu y por supuesto tienen una guía que es el alma. Y a través de este proceso y a través del espíritu vamos aprendiendo en las experiencias que el espíritu fue dado al hombre para sumar todas las vivencias y experiencias a través de las encarnaciones. Es decir, se nos dio ese plan de ascenso. A través de las encarnaciones vamos depurando con nuestras vivencias, sean positivas o negativas, vamos depurando el espíritu, vamos ascendiendo. ¿Nos vamos a equivocar? Claro que sí. ¿Hemos cometido errores? ¿Hemos violado la ley? Por supuesto que sí. Pero hay tiempo para corregir. Y en este momento de espacio y tiempo que vive la humanidad, se le exige a la humanidad terrestre ese avance, esa medida que nos catapulte al tercer día creador, porque el tercer día creador ya es otra dimensión. Entonces, estas son las memorias que nos dan esa molde espiritual para determinar nuestro avance, ¿no? Y esa medida y ese molde es distinto en cada ser humano. Seres humanos que han tenido unas vivencias y otros que pues, han tenido otras vivencias. Y así los 7 días de creación se terminaron como ese plan para que fuésemos ascendiendo. Las humanidades posteriores al caos serían sembradas en planetas como el nuestro, por parte de los sembradores de vida, de los universos, de humanidades más avanzadas, para que fuésemos en ese proceso de días creadores depurándonos, limpiándonos del barro del cual se nos juntó desde Sofía, de esa desviación, hasta llegar a la luz. Por eso el séptimo es día de la vida, luz. Y la oscuridad, las tinieblas que poseemos en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, se van a ir limpiando en cada día creador. O sea que no es un proceso de la noche a la mañana. Sin embargo, en este tiempo que vivimos, de cambio de era planetaria, de cumplimiento profético,
sí se le exige a la humanidad ese último esfuerzo para llegar a ese día, ese tercer día creador. Es decir, se nos pide el fruto de nuestro avance espiritual de los 2 días anteriores. Se nos pide el fruto, es decir, cuánto hemos avanzado, si somos merecedores de ese nuevo día. Porque si no, entonces no podremos avanzar. Quiere decir que tenemos que seguir otro proceso para seguir depurando. Volver a comenzar quizás esa escala de días creadores, y los espíritus que se avancen a ese tercer día pues seguirán el rumbo hasta llegar a la luz, porque esa luz y ese séptimo día que nos espera, ahí nos transformaremos en nuevos soles y nuevas estrellas que alumbrarán las futuras humanidades que vienen después de nosotros. Porque los soles, los planetas, las galaxias, son hombres, son humanidades. No me refiero a hombre de masculino, me refiero a hombres de humanidades. Son humanidades que tienen otra dimensión. Nosotros creemos que humanidades, nosotros nada más, ¿no? Así con cuerpos y como somos nosotros. No, el hombre es una medida universal. Cuando usted, si ha tenido un telescopio o ha estado en algún lugar que no tenga la luz de las ciudades, que se pueda ver las estrellas, en algunos momentos se puede ver parte de la galaxia, y usted ve las luminarias. Esas luminarias que usted ve ahí son humanidades de luz, estrellas que alumbran planetas, que son humanidades que contienen dentro de ellos otras humanidades en otra escala. Entonces las humanidades, la humanidad de oro tenía una condición, no eran cuerpos físicos como nosotros. La humanidad de plata tenía otra condición, la humanidad de bronce y la humanidad de hierro, ya a partir de ahí ya cuerpos físicos. Son dimensiones, pero todas son humanidades. Entonces, cuando lleguemos al séptimo día de la luz, seremos esos soles que alumbrarán esas futuras humanidades. Pero para eso falta bastante tiempo, porque el plan desde los tronos, esa profecía, el plan de luz, determinó que se ejecutara, ¿no?, sobre este planeta el proceso del Hijo del Hombre, ¿no?, que es esa humanidad, ese ser humano transformado, ese Dios producido por sí mismo a través del Cristo que se forja en un trabajo interior. También se prometió la segunda venida, el tercer día, a través del código 144.000, que traería el remanente final de esta humanidad, que son 144.000, pero también billones de seres humanos terrestres. Todo esto ubicado en un espacio llamado la Reina del Sur, como ya se los expliqué en el plan profético, y el símbolo de la Gran Colombia o la Gran Columbay, que es la promesa para las tierras del sur, aquel sueño de Bolívar de unir toda la América en una gran nación de la Gran Columbay, que determinó y selló el espacio donde se desencadenarían los acontecimientos finales del plan de la luz. El despertar de América Latina y su humanidad, y de ahí en adelante la humanidad terrestre en todo rincón donde el plan de la luz pueda llegar y pueda tocar y despertar corazones. Ese es el plan determinado por las jerarquías de la galaxia para esta humanidad terrestre, para este planeta. ¿Y cuál es el objetivo de recorrer estos 7 días de creación? Parir un nuevo universo. Vuelvo y les digo, los espacios que nosotros percibimos como oscuridad, como vacío en el vastísimo universo, no es espacio desperdiciado. Son espacios que están esperando nuestras futuras creaciones. Ahí preexisten, es la ausencia de creación de lo que está por venir. Nosotros vamos a parir un nuevo universo. La vida real no es como nos enseñaron aquí. El propósito de nuestra existencia es mucho más grande, y todo ese plan está dispuesto para nosotros, si así lo queremos. Porque si no lo queremos, el albedrío se respeta, y si usted pues no quiere avanzar, pues también puede hacerlo, pero tiene que saber que hay unas leyes de causa y efecto que rigen estos procesos, y si usted se desvía habrá unos efectos que serán, por supuesto, no serán nada positivos. Entonces ese es el propósito, el nuevo universo, que la creación se siga expandiendo, porque luego de esas 4 razas y de las razas posteriores al caos hubo como un estancamiento en esas humanidades.
y en la medida que esas humanidades se levanten, pariremos nuevos universos y nuevos tiempos, donde no habrá rastro, señal de esa oscuridad. Imagínense cómo serán las futuras creaciones, perfectas en la luz. Y así existirá la memoria en la creación de lo que sucede cuando nos desviamos. Entonces las futuras creaciones tendrán ese conocimiento y sabrán tomar decisiones acertadas y de gran sabiduría para los nuevos tiempos que se avecinan en la creación. Como lo soñó Bolívar, ¿no? Y lo dijo, la libertad del nuevo mundo, América Latina, la libertad espiritual, es la esperanza del universo. Cuánta sabiduría había ahí. ¿Cómo así que la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo? Ahora lo entendemos. La esperanza del universo porque las jerarquías de la luz están esperando que estas humanidades se levanten, toda esta humanidad terrestre, porque saben que esa será la expansión de nuevos universos creados en luz. Y ese es el tiempo y el propósito que nos espera en las eras que están por venir, donde solamente las humanidades se regirán bajo los principios originales de la luz y nos habremos conectado con Dios, con el verdadero, con el Dios creador.